Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la participación del doctor Enrique Sánchez Ortega. Él es director médico de SDEF, Escuela de Fisios. Es doctor en medicina y cirugía, egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Muy buenos días o buenas tardes. Buenas tardes desde Madrid, buenos días desde Argentina o desde México, me imagino. Y bueno, pues encantado de nuevo de participar con vosotras y al poder colaborar, porque si colaboro con vosotras, pues va a ser colaborar con la población en general, que es lo más importante, porque toda la patología, fundamentalmente el ictus, pues es algo que se habla de la pandemia del SARS-CoV-2, o sea, de la COVID-19, pero el ictus es una pandemia que existe mucho antes que la del virus, que causa mayor mortalidad y morbilidad, pero está ahí silente y como si no existiera, por lo menos a nivel de las redes sociales, pues de los medios de comunicación. Así que la importancia del ictus es fundamental. Vamos a continuar presentando a nuestro invitado estelar, el doctor Enrique Sánchez Ortega. Es especialista en medicina de familia y comunitaria, magíster también en medicina de emergencias, avalado por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor honorario del Departamento de Ciencias Morfológicas en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Comisión Ictus. Así que ahora vamos a dar comienzo a la entrevista sobre accidente cerebrovascular y quién mejor que él para explicarnos. Bueno, en primer lugar, la terminología. Unos utilizan accidente cerebrovascular agudo y otros utilizamos ictus. Pues en Europa y en la zona de influencia anglosajona lo que se utiliza es la palabra ictus. Ictus viene del latín, que significa golpe, o sea, algo agudo. El accidente cerebrovascular, la verdad que es una terminología que poco a poco está en desuso. Entonces, ¿qué es el ictus? Bueno, ante cualquier tipo de déficit neurológico que se presenta de forma brusca, siempre hay que sospechar que sea un ictus. El ictus es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque es la primera causa específica de mortalidad en las mujeres y la segunda causa de mortalidad específica en los hombres. Aparte de ello, pues que a partir de los 65 años es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia, importante, la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Los ictus siempre la fisiopatología de un ictus va a ser pues, que hay un déficit en el aporte de nutrientes para el sistema nervioso. ¿Y cuáles son los nutrientes fundamentales? La glucemia, o sea, la glucosa y el oxígeno. Esa interrupción, esos aportes puede ser o bien porque hay una disrupción, una rotura de un vaso, estaríamos hablando de los ictus hemorrágicos, que se corresponden más o menos con el 15% del total de los ictus, o también porque se produzca una obstrucción del vaso, y en este caso estaríamos hablando de los ictus isquémicos, que se corresponden aproximadamente con el 85%. ¿Cuáles son las causas de los ictus isquémicos? En los cuales lo que se produce no es una extravasación sanguínea, sino una oclusión de un vaso. Bueno, lo primero sería la aterotrombosis. Ictus aterotrombóticos como consecuencia del depósito de placas de colesterol. Esta placa de colesterol se va a fragmentar y va a producir pues, la exposición de esa placa al torrente sanguíneo con la agregación plaquetaria y la formación de un trombo. Normalmente son ictus que afectan a grandes vasos. En segundo lugar, tenemos los ictus lacunares. Son ictus en los que se va a producir una afectación de vasos de pequeño calibre. Normalmente están situados en las zonas profundas, son las arterias perforantes. Y estos ictus, ya digo, en orden de frecuencia estarían situados en el segundo lugar y más frecuente en personas ancianas. En tercer lugar, tendríamos los ictus aterotrombóticos. En tercer lugar, tendríamos los ictus cardioembólicos. Ictus cardioembólicos, la misma palabra lo dice, cardio de corazón y embolio pues de un trombo. Es decir, esto es muy prevalente en personas mayores de 65 años que presentan una arritmia
que es la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular hay una contracción anárquica del corazón, con lo cual se van a depositar, debido a que hay un éxtasis sanguíneo en el corazón, se van a formar trombos, y esos trombos, como consecuencia de la arritmia, pues se van a liberar y se van a alojar pues, en una arteria que tiene un diámetro inferior al diámetro del trombo. Y se llaman, ya digo, los ictus cardioembólicos. En cuarto lugar están los ictus poco frecuentes. Ictus poco frecuentes, pues que aparecen fundamentalmente en personas con alteraciones de la coagulación, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, al déficit de proteína S, de proteína C, alteración de la titrombina. Bueno, estas situaciones sí que favorecen la presentación de estos ictus. Luego también pacientes que han tenido un infarto de miocardio reciente en los últimos 3 meses, los que tienen un foramen lobar permeable, que es una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda, personas con síndrome de apnea obstructiva del sueño, en general, alteraciones de insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías dilatadas. En esos casos también se van a producir ictus, pero son menos frecuentes y sobre todo van a aparecer en personas jóvenes, fundamentalmente cuando hay una alteración de la coagulación. En último lugar, dentro de los ictus isquémicos tendríamos aquellos de causa desconocida. Se ha desechado que sea aterotrombótica, lacunar, es decir, de pequeño vaso, cardioembólica, de causa poco frecuente, entonces nos quedamos con ese pool de ictus de causa desconocida, en los cuales normalmente lo que al final se encuentra es una fibrilación auricular de tipo paroxístico. Bien, y ahora pasamos a los ictus hemorrágicos. Los ictus hemorrágicos pueden ser intraparenquimatosos o bien hemorragias subaranoideas. Los intraparenquimatosos obedecen o bien a la ruptura de una arteria o también a la presencia de malformaciones arteriovenosas que se van a romper. Y en los ictus hemorrágicos de tipo hemorragia subaranoidea, lo que hay es normalmente siempre suele haber es un aneurisma, y ese aneurisma se va a romper. Estos últimos son más frecuentes en personas jóvenes, sobre todo en mujeres. Y bueno, pues la clasificación clínica y la fisiopatología y definición de lo que es un ictus, y sobre todo la morimortalidad de esta enfermedad, que causa un gran gasto sanitario y también un gasto social, porque normalmente cuando una persona presenta un ictus, si está dentro de una vida activa, porque los ictus no solamente aparecen en personas mayores, es decir, hasta en niños, que yo manejo niños con ictus, es decir, el ictus, sobre todo en niños, cuanto más joven es la persona, pues más se va a deber a alteraciones de la coagulación, pero el ictus aparece a cualquier edad. Entonces, al final la familia es la que se va a quedar, salvo que se tenga un nivel económico desahogado, pues con la responsabilidad de atender al paciente. Y ese paciente que estaba pues normalmente trabajando o que se valía por sí mismo, pues de la noche a la mañana se encuentra pues que tiene una discapacidad determinada, que puede ser de una discapacidad leve a una discapacidad importante o una dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Por eso la importancia del ictus. Y bueno, pues nada más. Es importante destacar también, si nos podrías ahondar un poquito más, en diferenciar también que existen accidentes isquémicos transitorios. Bueno, claro, por supuesto. Los ictus isquémicos pueden ser establecidos cuando la clínica se mantiene por encima de 24 horas, o bien los ataques isquémicos transitorios. Ya no se denomina tampoco lo accidente, sino que es ataque isquémico transitorio, pues cuando el déficit neurológico dura menos de 24 horas, pero normalmente suelen durar menos de 1 hora aproximadamente. Entonces, la clínica es indistinguible. Lo único es que cuando se hace la prueba de neuroimagen, el TAC craneal simple, pues en el AIT, es el ataque isquémico transitorio, no existe ningún tipo de imagen patológica, mientras que en el caso del ictus, pues sí que hay una lesión de un vaso y, por tanto, pues una alteración de la imagen radiológica. Sí, sí. Los factores de riesgo son los idénticos para el AIT como para el ictus. Y que una persona tenga una AIT es muy importante, pues porque diríamos que es como un signo de alarma, pues que puede presentar un ictus
o bien en los 3 primeros días posteriores al episodio de AIT, o bien en un futuro, porque está claro que hay Claro, algunas... entonces Sí. lo que te quería preguntar es esta relación del ataque isquémico transitorio, que es un factor de riesgo para un posterior Claro, claro, accidente claro. cerebrovascular. Efectivamente. ¿Cuáles son, sí, cuáles Es un son los signo de demás alarma. factores de riesgo para... Mira, los factores de riesgo para el ictus son unos que son que no se pueden modificar, son inmodificables, que son, primero, la edad. La edad es el factor de riesgo más importante. De hecho, a partir de los 55 años, la probabilidad de presentar un ictus se duplica y a partir de los 80 años se triplica. El segundo factor que no se puede modificar es el sexo. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. En cambio, en las mujeres, el ictus se acompaña de mayor mortalidad y de mayor déficit neurológico. Y en cuanto a las razas, pues los afroamericanos y los hispanoamericanos son más proclives a presentar el ictus. ¿Por qué? Porque en ello la prevalencia de la diabetes, la hipertensión y la obesidad es más alta y la respuesta, o diríamos la resistencia frente al tratamiento farmacológico es menos efectiva. Eso serían los no modificables, edad, sexo y raza. Y los modificables, bueno, pues lo que sabemos todos, son los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes mellitus, tanto de tipo 1 como de tipo 2, la dislipemia, fundamentalmente la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia por encima de 150. ¿Qué factores más tenemos? El tabaquismo, el alcohol, lo que comentaba antes de factores cardiovasculares, pues entre los factores de riesgo, pues la fibrilación auricular no valvular, la estenosis mitral, la prótesis valvular mecánica y biológica, pero fundamentalmente la mecánica. El infarto de miocardio reciente, la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía dilatada. Eh, Más factores, digamos, como factores de riesgo emergentes, por ejemplo, la hiperhomocisteinemia, es decir, un aumento de ese aminoácido de la homocisteína en sangre, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, luego la genética, claro, porque si hay antecedentes familiares de ictus, pues hay mayor posibilidad, y de hecho se ha visto como en gemelos homocigóticos, en gemelos pues se ha visto cómo se va a producir en mayor frecuencia el ictus. Luego también alteraciones de la coagulación, decíamos las trombopatías, la mutación del factor 5 de Leiden, homocigótica o heterocigótica, el síndrome antifosfolípido, eh, la obesidad que no lo había comentado antes. Esos son factores de riesgo a tener muy en cuenta y que son muy prevalentes en la población en general. Todo. La hipertensión, por ejemplo, pues el 30-40% de la población es hipertensa. El problema de la hipertensión no es tenerla, es no conocerla. Y es que hay un porcentaje muy alto de personas pues, que como no se toma la atención y como la diabetes, la hipertensión, estos factores de riesgo cardiovascular es que son silentes, es decir, la persona vive tan ricamente, porque y claro, cuando le daba cuando le da el signo de alarma es cuando pues, que tiene un infarto de miocardio, un ictus o una angina inestable. Entonces, pues estos son los factores de riesgo y que siempre hay que controlarlos. Los factores de riesgo hay que controlarlos. Por ejemplo, la diabetes pues, se hace mediante la hemoglobina glicosilada, que la finalidad sería que no fuera por encima del 7%. En el colesterol, pues que el HDL no sea inferior a 40, que la LDL no sea superior a 70. Mm, la hipertensión, pues controlarla. Con cifras que en los diabéticos no debe ser superior a una sistólica de 13 y una diastólica de 8, y en los no diabéticos, es decir, la población en general, pues no debe ser superior a 14,9 de sistólica y a 8,5 de diastólica. La obesidad, pues dieta saludable, ejercicio, la medida de lo posible. El tabaquismo, pues no fumar. El alcohol, pues no tomar más de 2 unidades diarias de alcohol en las mujeres, en los hombres, y de 1 unidad en las mujeres. La obesidad, lo que implica el riesgo cardiovascular, tanto de infarto de miocardio como de ictus,
es la obesidad abdominal, que no debe ser superior a 102 centímetros en los hombres y a 95 centímetros en las mujeres. Bueno, pues esto yo creo que son factores que conocemos todos. La cosa es estar diagnosticados del proceso y ser conscientes de los riesgos que implica y poner medidas al salvo. Bueno, Sería pues, importante también pudieras destacar cuáles son los signos de alarma que nos brinda esta claro, sí, patología previo a un sí, episodio. claro, claro, porque esta patología es una patología que es una emergencia. Es decir, toda patología que es una emergencia es una patología tiempo dependiente, sea el ictus, sea el infarto de miocardio. Entonces, aunque hay unos tiempos que para el caso del ictus del cual estamos hablando, que se denomina ventana terapéutica, pues para la administración de un tratamiento son 4 horas y media, para la administración de otro tratamiento, que luego hablaremos, son hasta 24 horas, pero aunque haya un límite de 4 horas y media o de 24 horas, está claro que desde el minuto cero se están destruyendo neuronas. Entonces, cuanto antes se maneje de forma adecuada el caso, pues menos destrucción habrá y por tanto menos discapacidad en un futuro. Entonces, los signos de alarma, bueno, pues hay unos signos, diríamos que para el personal sanitario, para el personal que está en contacto con el paciente de forma habitual, que serían una alteración del nivel de conciencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos estos signos tienen que ser de forma brusca, o sea, no nos vale que lleva 3 días medio dormida la persona o que lleva una semana pues que tiene alteración del equilibrio, pues no. Eso puede ser un ictus, pero a nosotros nos interesa es el ictus en la fase inicial. Entonces tiene que ser todo de presentación brusca. Está la persona tan normal, tan tranquila, en su situación basal y de forma brusca tiene lo siguiente, o una alteración de nivel de conciencia. Normalmente sería una especie como de síndrome confusional agudo, pues que no sabe dónde se encuentra o que dice cosas que no se relacionan con la realidad. Una cefalea muy intensa. Puede tener antecedentes de cefalea, pero esta resulta que es diferente al resto. Esta es como nunca la he tenido, que es lo típico de la hemorragia subaracnoidea. Y también de los ictus, la cefalea puede ocurrir en los ictus hemorrágicos y los isquémicos. Normalmente en los hemorrágicos es la cefalea dramática, brusca, y dentro de ellos en la hemorragia subaracnoidea. Y que se tiene que acompañar de náuseas y vómitos. O sea, primero alteración de nivel de conciencia, después cefalea intensa, brusca, como hemos dicho que todos los síntomas estos, y acompañada de náuseas y vómitos. En tercer lugar, alteración de la visión, una pérdida de la visión uni o binocular, es decir, de un ojo o de ambos ojos. Eso también nos está diciendo que ahí hay un ictus, más sospecha de ictus. Porque el ictus solo lo vas a confirmar cuando haces estudios de neuroimagen, empezando por el TAC y luego pues otras pruebas si hacen más falta. Después tenemos alteraciones del lenguaje. Una persona que tiene o que no comprende lo que nosotros le estamos diciendo o que es incapaz de expresarse o bien que tiene una especie de tartamudeo. Si no comprende o no se expresa sería una afasia, en el primer caso sería una afasia sensitiva si no comprende, y en el caso de que no pueda emitir el lenguaje sería una afasia motora, y en el caso pues que tartamudee sería una disartria. La disartria como de forma aislada no nos dice, no es un signo de alarma de ictus, tenía que acompañarse de otras alteraciones, como por ejemplo serían la disfagia, la disfonía, es decir, alteraciones del tronco encefálico de pares craneales bajos. Otro signo de alarma, pues la alteración motora o alteración sensitiva de la cara, de un brazo, de una pierna. Normalmente siempre en los ictus la afectación va a ser de un hemicuerpo, es decir, de una hemicara o de un miembro superior o un miembro inferior, aunque sí es verdad que en los ictus del territorio posterior, de la fosa posterior, es decir, los que afectan a la arteria cerebral posterior, sobre todo a la arteria basilar, pues a veces sí que pueden afectar ambos miembros inferiores o un miembro superior, es decir, es bilateral.
Y luego, pues, es alteración en la marcha, en la coordinación de movimientos. Eso sería a nivel de los sanitarios, pero bueno, a nivel del público en general, que es muy importante, porque aquí la formación tiene que ser general, es decir, no nos vale que el sanitario sepa mucho si resulta que como el vecino o el familiar no tiene ni idea de esto, pues llama porque lleva horas o lleva días que no lo encuentra bien. No, no. Lo importante es que la población en general sepa hacer un diagnóstico precoz, es decir, sepa identificar aquellos signos o síntomas que presenta su amigo, su familiar, su compañero, para llamar a los servicios de emergencias. Entonces, es FAS. FAS viene de F, que es face, pues si ves que la persona de forma brusca pues no puede cerrar un ojo, o bien se le cae el párpado, es decir, el ojo cerrado o el ojo abierto, o bien pues que intenta beber y el agua se le escapa, o que tiene una desviación de la comisura bucal. Esas alteraciones face de cara. Luego A de arm, brazo, pues si está comiendo y resulta que se le cae el tenedor, el cuchillo o el vaso tal, bueno. Y luego ese de speech, pues el lenguaje que de forma brusca pues resulta que empieza o no entiende lo que tú le preguntas, o bien es incapaz de expresarse, de articular. Y T de tiempo. Como es una patología emergente, pues entonces, cuanto antes, una vez que uno vea que hay alteraciones de la cara, del lenguaje o de los brazos, pues entonces inmediatamente avisar a los servicios de emergencias. Y esos serían los signos de alarma. Aquí es todo es el tiempo es lo fundamental, el tiempo de diagnóstico, el tiempo de llevar al paciente al hospital, estabilizándolo previamente si hace falta, y el tiempo que una vez que llega al hospital, que sea un hospital útil para que se pueda manejar de forma adecuada, administrando una terapia de reperfusión y unos cuidados especializados en una unidad de ictus. ¿Y nos podrías decir qué significa código ictus? Pues el código ictus es lo que es un procedimiento que se basa en el reconocimiento precoz de un déficit neurológico y en el traslado con estabilización del paciente, si lo requiere, como había dicho, pues a un hospital útil, un hospital adecuado. Un hospital adecuado, pues lo razonable sería pues, que tenga unidad de ictus, y ya lo ideal sería pues, que tuviera trombectomía mecánica, y ya todavía por encima de eso, pues que tuviera tratamiento neuroquirúrgico, pues para si es un aneurisma, una malformación. Y ese es el código. El código ictus están incluidos aquellos pacientes que presentan un déficit neurológico de menos de 24 horas de evolución, que cuando el equipo que valora al paciente ese déficit neurológico persista, y que la situación basal, la escala de ranking modificada, pues sea de 3 o inferior a 3. ¿Quién está excluido? Está excluido aquellos pacientes que tienen una enfermedad terminal, los que tienen una demencia moderada o severa, los que al llegar al domicilio no tienen clínica. Entonces pensamos que ha sido un ataque isquémico transitorio, aunque los ataques isquémicos transitorios sí que traen código ictus en caso de pues que sean de repetición o sean personas con riesgo muy importante. Por ejemplo, que estén en tratamiento con anticoagulantes orales. Y algo muy importante que me parece que hay que destacar es que la población debe de conocer también cómo actuar ante un episodio, No, pues qué se nada, debe llamar hacer. rápido. Claro. Pues ¿qué se debe hacer? Pues eso, llamar rápidamente al teléfono de aquí en España bueno, en España y Europa es el 112. En el resto de los países, en el resto del continente, no sé, o de países, pues llamar al teléfono de emergencias, y ya para que rápidamente vaya allí un equipo, valore y se lleva al paciente al hospital adecuado. Y eso es lo que hay que hacer, nada más. No hay que hacer otra cosa. Ellos ya te indicarán en función del nivel de conciencia o en función de los síntomas que presente, si está convulsionando o lo que sea, pues poner una posición adecuada, pero siempre llamar al teléfono de emergencia. Y
¿podrías hablarnos un poco de cuáles son las secuelas que puede generar un ictus, una ACV? Pues las secuelas son funcionales, pues eso, déficit de motores, pues cuando se trata de un ictus, en un ictus lo que hay que hacer en primer, bueno, cuando la persona tiene un ictus es iniciar la rehabilitación en la primera semana del proceso. Pues primero lo fundamental es evitar que tenga inmovilización, lo que mantenga una postura adecuada y sobre todo un buen funcionamiento tanto respiratorio como deglutivo. Eso. Entonces, funciones motoras, pues alteración pues, dificultad para realizar actividades de la vida básica diaria, pues, como por ejemplo pues, el poder asearse, vestirse, el caminar solo. Luego también sensoriales, pues alteraciones de la visión, fundamentalmente, de la audición. Y luego, muy importante, las neuropsicológicas, claro, pues sobre todo la depresión, ansiedad, es decir, que afecta a toda la esfera de la persona, tanto lo psicológico como lo físico en lo motor y en lo sensorial. Ahora nos podrías brindar un poquito más de información, cuál es el tratamiento médico, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo. Sí, pues mira, vamos a ver, los procedimientos, dependiendo que sea el ictus isquémico o ictus hemorrágico. Si es en el ictus isquémico, tenemos la fibrinolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. La fibrinolisis intravenosa consiste en administrar un fármaco, que la parálisis es fibrinolítico, o sea, lo que intentamos es destruir esa obstrucción que existe, bien por un trombo o bien por un émbolo. Y el fármaco se denomina alteplasa y tiene una ventana terapéutica de 4 horas y media, es decir, desde que se inician los síntomas hasta que se pueda administrar este fármaco no pueden transcurrir más de 4 horas y media, porque si no, pues el resultado no es beneficioso. Esta alteplasa se administra por vía intravenosa y la dosis son 0,9 miligramos por kilogramo de peso hasta un máximo de 90 miligramos y de ese total el 10% se administra en unos 10 o 15 minutos y el resto se administra en 1 hora. Para que este fármaco, al ser un fibrinolítico, pues claro, tiene una serie de contraindicaciones, entre ellas porque la persona esté con una hemorragia activa o que haya tenido una hemorragia en las últimas semanas o que tenga antecedentes de un ictus hemorrágico. Es decir, bueno, pero ese sería un tratamiento, pero resulta que la fibrinosis intravenosa solamente actúa sobre ictus isquémicos que afectan a vasos pequeños. Pero claro, la cosa está en saber, ¿es un vaso pequeño o es un vaso grande? ¿Y cómo se hace? Pues se hace primero, cuando el paciente llega al hospital, lo que se realiza es un TAC simple. Con el TAC simple vamos a saber si es isquémico o hemorrágico. Si es isquémico, entonces ya estamos dentro del tratamiento fibrinolítico. Y en el caso de ser isquémico, lo que nos interesa saber es si es una arteria pequeña o una arteria grande. Bueno, pues hay una serie de parámetros que nos van a indicar si estamos ante un pequeño vaso o un gran vaso. El ictus isquémico siempre, si no hay ninguna contraindicación, hay que administrar la fibrinolisis intravenosa, siempre que esté dentro de la ventana terapéutica de esas 4 horas y media primeras. Y si aparte luego vemos que es un gran vaso, ya lo que hay que derivar es a realización de la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica consiste en el acceso por vía femoral mediante un microcatéter endovascular hasta la arteria que está afectada y entonces una vez que se llega a la arteria afectada y al trombo, lo que se realiza es, hay diversas técnicas, por ejemplo, que sería la disrupción, la fractura de ese trombo y luego la aspiración. Y de esta forma, pues eso sería el tratamiento que se hace actualmente. Tanto uno como otro pues tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones, que ya eso ya es más complicado de explicar para el público en general. Entonces, la ventana terapéutica para fibrosis intravenosa son de 4 horas y media, pero todo ictus o bien porque, aunque esté dentro de las primeras 4 horas y media,
tenga una afectación de un gran vaso, o bien porque sea un ictus que ha superado el tiempo de 4 horas y media hasta 24 horas, entonces ahí lo que se va a realizar siempre va a ser la trombectomía mecánica. Tanto en la ventana terapéutica de la fibrosis intravenosa serían 4 horas y media, y la ventana terapéutica de la trombectomía mecánica, pues hasta 24 horas. Aunque ahora ya hay artículos que están diciendo que, por ejemplo, en el territorio posterior, porque el encéfalo, bueno, primero hay que decir que los ictus no solamente son del encéfalo, que pensamos que no, los ictus son del sistema nervioso central, tanto del encéfalo como de la médula, vamos, o sea que, pero bueno, en el caso del encéfalo está irrigado por el sistema de la carótide, por el sistema de la vértebra basilar, pues el territorio de la vértebra basilar que denominamos sistema posterior, pues ahí hay artículos que incluso hasta 48, 72 horas sí que indican la trombectomía. El problema es que a medida que nos vamos alejando de esa ventana de 24 horas, el riesgo de una hemorragia con la trombectomía es más alto. Y bueno, pues eso sería. El tratamiento de esto, tanto de la fibrosis como de la trombectomía, se tiene que hacer en hospitales, como es lógico. Porque claro, tienes que hacer un TAC, entonces no lo puedes hacer en una ambulancia, salvo en Estados Unidos, que sí, como las distancias son tan largos, pues sí que hay TAC en ambulancias y se realiza. Todos los niveles hospitalarios serían hospitales con equipo de ictus, que son aquellos que no tienen neurólogo especializado en ictus y que el neurólogo no está 24 horas de guardia, sino solamente está en turno de mañana. Entonces, por el sistema de teleictus, pues orientan al neurólogo de un hospital superior y le indica el tratamiento con el fibrinolítico. Y luego están los hospitales con unidad de ictus. La unidad de ictus es un lugar geográficamente delimitado dentro del hospital que suele estar en el servicio de neurología, pero que es independiente. Y es un servicio de cuidados intermedios, es decir, no es la UCI, porque la UCI solamente iría el paciente que está inestable hemodinámicamente o que necesita respiración mecánica, y en esa unidad de ictus al paciente se le tiene monitorizado frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, glucemia, temperatura, ritmo cardíaco, es decir, está totalmente monitorizado con personal, son especialistas, tanto el enfermero como el neurólogo son especialistas en ictus, y, ahí sí que se le puede administrar la fibrinolisis intravenosa directamente. Pero luego está el tercer nivel, que serían los hospitales que poseen trombectomía mecánica, que normalmente son los que también tienen unidad de ictus. Y por último ya son lo que se llaman centros de ictus, que son los que no solamente se administra la reperfusión por el fibrinolítico y la trombectomía mecánica, sino que también se realizan intervenciones de neurocirugía. Por ejemplo, pues en el caso de una hemorragia subaracnoidea, pues la exclusión del aneurisma, o si el infarto maligno de la arteria cerebral media que cursa con un edema muy importante, pues hay que hacer una cranectomía. Y esos serían los niveles. Nosotros en Madrid tenemos un procedimiento para saber si un ictus isquémico es de vaso grande o de vaso pequeño, es decir, si es subsidiario de trombectomía mecánica o solamente de fibrosis intravenosa. Entonces se llama la escala Madrid-Direct. Entonces ahí lo que logramos es una puntuación y exploramos al paciente la fuerza del miembro superior. 0 sería cuando el paciente mantiene durante 10 segundos los brazos elevados, o de 1 si claudica. En la pierna lo mismo, la pierna serían no 10 sino serían 5 segundos. Si el paciente mantiene la pierna durante 5 segundos elevada, pues 0, por tanto está bien, y si cae, pues es un punto. Luego, si tiene desviación ocular, si no la tiene, 0 puntos. Si tiene una desviación ocular, sería ya de un punto. Pues ya la desviación ocular nos está hablando pues que tiene una afectación de los pares craneales, por tanto del tronco. Luego, la respuesta, si pues, tú le preguntas al paciente una cosa y cualquier cosa y te responde de forma adecuada, pues 0 puntos. Y si no responde, pues un punto. Si responde de una forma inadecuada.
Luego está el reconocimiento. Al paciente le preguntas, ¿de quién es este brazo? ¿O este brazo es suyo? Si el paciente te responde de forma adecuada, 0 puntos. Si no es así, pues es 1 punto. Y por último, la presión arterial. Cuando la presión arterial está en la sistólica, cuando es entre 180 y 189, se resta 1 punto de esta escala de puntuación. Cuando está entre 200 y entre 190 y 199, 2 puntos. Entre 200 y 209, 3 puntos, y por encima de 209 se restan 4 puntos. Por lo tanto, si resulta que la puntuación final es 0 a 1, es de pequeño vaso. Entonces se le lleva a una unidad de ictus, no requiere trombectomía. Pero si la puntuación es de 2 a 5 puntos, entonces ahí ya hay que llevar a un hospital con trombectomía. Normalmente en España, bueno, en Madrid, que no dio trabajo, pues todos los hospitales con unidad de ictus van a tener también posibilidades de realizar la trombectomía. Y hay cada semana hay diríamos como que 3 hospitales que están de guardia, de la zona norte, sur y centro, y cuando esa puntuación de Madrid indica que hay que hacer trombectomía, pues se habla con mesa de enfermería. La mesa de enfermería es la que coordina a dónde se va a desplazar, dónde se va a llevar al paciente, y así ya vamos directamente a un hospital adecuado para la patología que sospechamos. Y normalmente ya se lo lleva, se le lleva a rayos para que hagan su TAP, para ver si es hemorrágico o isquémico, y así como funcionamos nosotros. Muy bien, Enrique. Cuando hablaste de los signos de alarma, nombraste las afasias. ¿Nos podrías dar un poquito más de información sobre las afasias? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la afasia es hablar del lenguaje. Pues el lenguaje es una de las funciones superiores más importantes de la persona. ¿Por qué? Porque nos permite comprender y expresar el pensamiento. Entonces, para valorar a una persona el lenguaje, pues nos interesa primero cuál es el lenguaje espontáneo. Entonces, hablamos de la fluencia, la fluidez. Una persona normal suele tener en un minuto como 60 palabras, suele emitir. Bueno, pues si hay un déficit de la fluencia, de la fluidez, pues van a ser inferiores a ese número de palabras. Luego, de forma espontánea, que la persona pues utilice automatismos, es decir, palabras, frases hechas, porque es incapaz de expresar aquello que se le presenta delante de la vista, lo que se le ha preguntado. Neologismos, pues que utiliza palabras que se inventa él. Alteraciones fonémicas o alteraciones semánticas, que sean las parafasias. Las parafasias semánticas sería que cambie una palabra por la otra, y una parafasia fonémica que cambie un fonema pues por otro. Bien. Luego, si comprende, si entiende o nomina. Es decir, si tú le preguntas una cosa y él te la responde. Esto es le presentas un bolígrafo. ¿Esto qué es? Dice, pues un bolígrafo. Bueno, un bolígrafo. Si tiene una afasia motora, pues no te va a decir, pero le dices, bueno, pues si es un bolígrafo, cierra los ojos. Si te cierra los ojos, pues es que el hombre entiende, lo que pasa que no puede emitir el lenguaje. Nominar, pues eso es comprender lo que le pregunta. Nominar, pues señale dónde está este bolígrafo, y lo señala. Y repetir, pues le dices una palabra y que la repita. Y entonces, una vez que hemos valorado esto, ya pasamos a la clasificación de las afasias, que son 5 tipos. Está la afasia sensitiva, la afasia, bueno, hay muchos, pero bueno, así en términos generales, afasia motora, afasia sensitiva, afasia global, la afasia conductual. Bien, entonces, pues lo más frecuente son las afasias motoras y sensitivas. La afasia motora es que el paciente entiende lo que tú le preguntas, pero es incapaz de emitirlo. Por tanto, es una afasia no fluente. No fluente porque como no puede hablar de forma adecuada, pues a veces habla como si fuera en plan telegráfico, como si fuera un telegrama, o como hablan en las películas los indios, yo, tal, tal. Bueno, o sea, que utiliza muy poquitos verbos, muy poquitos adverbios. Y
Y en este caso, pues siempre en las afasias va a haber alteración tanto de la expresión como de la electroescritura, sea una sensitiva o sea una motora. En la afasia motora, como he dicho, es una afasia no fluente en la que está alterada la repetición y también la nominación, pero en cambio la compresión está alterada, pero bueno, de diferente grado. Se ve la afectación de la corteza frontal, que es la fascia llamada fascia de Broca. Luego está la fascia sensitiva. La fascia sensitiva es la fluente. El paciente habla mucho, pero lo que dice son una jergafasia, es decir, habla un lenguaje propio que no entiende nadie, o utiliza neologismos, o utiliza parafasias, y en ellos la compresión está alterada, así como también la nominación y la repetición, y se ve la afectación del lóbulo temporal. Y luego están las afasias globales, pues es una mezcla de las dos, tanto de la afasia motora como de la afasia sensitiva. Luego están las afasias transcorticales, se afecta la zona que comunica de vecindad, la zona de vecindad entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, en estos casos, lo que se va a producir exclusivamente sería una afasia con dificultad para repetir. Y por último están las conductuales, en los que está alterado es la cintilla arcuata, que es la que une la zona frontal con la zona temporal, es decir, donde está localizado el lenguaje motor con el lenguaje sensitivo. Y aquí, pues, también hay una afectación de todo, de la compresión, de la nominación, de la repetición. Estos serían los 5 tipos de afasias que tenemos más o menos. Bien, y para ya ir finalizando ya la ronda de preguntas, me gustaría que nos explicaras bien en qué consiste neuroplasticidad, porque en base a eso consiste nuestro tratamiento, la capacidad de reaprendizaje orientada a la tarea. O sea. Claro, es la base de la rehabilitación. La neuroplasticidad, bueno, pues es la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizarse, para organizar sus redes neuronales frente a estímulos fisiológicos, como es el crecimiento, o estímulos o el aprendizaje en condiciones normales, o el estímulo patológico frente a un daño neurológico. Entonces, interviene no solamente lo fisiológico, que sería la neurogénesis y la apoptosis celular, o sea, la muerte celular espontánea, sino también la formación de redes frente pues, al aprendizaje, la memorización, la realización de tareas nuevas. Entonces, en el caso de las personas que han sufrido un daño neurológico adquirido, en este caso hablando del ictus, pues claro, es fundamental la realización de la rehabilitación, porque sí se ha visto que en esos, como decía en un principio, los 3 primeros meses para la recuperación neurológica y en los 6 primeros meses para la recuperación funcional, la rehabilitación precoz es la base para que esa persona pues tenga una discapacidad lo menos posible o bien que se recupere totalmente. Sí que esa neuroplasticidad que ya históricamente de hecho hablando de las afasias, las de Broca y la afasia de Broca, que es la motora, y la afasia sensitiva, pues estos autores ya hablaron de la plasticidad con la teoría de localización, es decir, que ellos pensaban pues, que en función de donde estuviera las neuronas, pues así se iba a producir esa adaptación del lenguaje. Y luego Ramón y Cajal, pues al final del siglo XIX, ya habla de su teoría de la neurona, en la cual pues, la conexión entre las neuronas, es decir, fundamentalmente la sinapsis, porque mientras que la organización de sinapsis, tanto de forma estructural como funcional, sí que es típico de los procesos fisiológicos,
del neurodesarrollo, del aprendizaje, es en cambio la plasticidad axónica. Eso es típico exclusivamente del daño neurológico. Pues ya aquí habla también de la plasticidad y los autores posteriores, es decir, que ya la historia empieza de la plasticidad en el siglo XIX, pero bueno, y con esto lo que quiero decir que efectivamente que el sistema nervioso no se estanca cuando una persona llega a una cierta edad, porque se ha visto que, por ejemplo, a nivel olfativo, pues sí que hay una neurogénesis, incluso en edad madura. Por tanto, siempre hay que tener esa confianza en la neuroplasticidad, que nos ayuda no solamente en lo patológico, sino que una persona mayor se puede dedicar a tocar el piano si nunca lo había tocado, o hacer una labor que nunca había realizado, porque esa plasticidad, esa creación de redes neuronales existe durante toda la existencia del sujeto. No regeneración, pero sí formación de nuevas redes. Es decir, regeneración me refiero que cuando una neurona muere, pues muere ya para siempre. Pero sí que se van a crear una serie de redes que van a intentar suplantar o complementar pues aquellas funciones que se han visto alteradas en el caso de lo patológico, o aquellas nuevas funciones que frente a estímulos a lo largo de la vida pues responden a esos dichos estímulos, y esos estímulos, bien sean estímulos de realización, los que hacéis vosotras, como los estímulos de la vida cotidiana, pues crean nuevas redes de información para que se puedan realizar tareas que o que eran desconocidas o que se han perdido por una patología. O sea que es fundamental. El ictus es un cómputo de especialistas, y cada uno tiene una función fundamental. El tiempo, lo primero, pero luego ya los diferentes, y cada uno en su momento, pues tiene que poner su granito de arena para que esa persona pues no dependa mucho del entorno y pueda reincorporarse en la medida de lo posible a la vida habitual, vida social. Ahora queríamos agradecer tu participación en este ciclo de entrevistas de Mega Salud. Es muy importante que nos hayas podido brindar tus conocimientos en base a accidente cerebrovascular, dando orientación no solamente para profesionales sanitarios, sino también para el público en general. Para mí, como siempre, es un placer trabajar con vosotras. Todo lo que sea divulgar es fundamental. Divulgar y formar, las dos cosas. También aprovechamos para dar difusión a escuelas de fisios, a plataforma digital que también tiene sedes en México y en España, la cual está conformada por sus directores, el director médico doctor Enrique Sánchez Ortega, como mencionamos anteriormente, y también codirector Juan Enrique Sánchez. Pronto va a retomar sus actividades en todas sus plataformas, va a volver con más proyectos todavía. Así que pues, no duden en seguir a Escuela de Fisios en Instagram. También pueden enviarle algún correo electrónico si tienen alguna inquietud respecto a accidente cerebrovascular a escueladefisios@gmail.com. También pueden suscribirse a su canal de YouTube, Escuela de Fisios, y también en Facebook, Escuela de Fisios ESDEF. Enrique, muchísimas gracias por tu explicación. La verdad que siempre muy claro los conceptos que nos brindas. Y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.